interna, el tejido adiposo, toda esta parte, ¿no?, que va a estar avanzando. Principalmente esta es el que va a abundar, que se va a extender desde la clavícula hasta la axila y poder cruzar a través de lo que es la caja torácica anterior, ¿no? Después tiene otras estructuras, ¿no?, si buscamos, son los lóbulos. Los lóbulos, principalmente, cada seno va a tener de 15 a 20 lóbulos, y dentro de estos lóbulos va a estar el tejido glandular, o lo que serían los lobulillos, que es de muy gran importancia, sobre todo porque va a estar en relación a lo que es la producción de la leche. Pero dentro de ellos tenemos estos conductos mamarios que van a transportar la leche desde este tejido de los lobulillos, tejido glandular, hasta la parte de los pezones. Luego, lo que ya mencioné también, ¿no?, tenemos el pezón y la areola, que los pezones sabemos que va a estar en la parte central, lo que va a contener es alrededor de 9 conductos y cientos de nervios que van a estar dentro de ellos, y lo que le va a dar la gran sensibilidad tanto a la parte del complejo pezón y areola. Y bueno, las areolas ya hablé de que es zona circular, la parte más circular que se lo puede observar, y va a contener esta glándula dermatológica, que ya tiene una gran función en relación a la protección de infecciones e incluso de otras proceduras de la carne. Y ahí también es una mama, el tamaño va a depender de la cantidad de lóbulos que va a tener y también de la cantidad de grasa. Una mujer joven obviamente va a tener más de todos estos tejidos, y hacer una mamografía no va a ser tan beneficioso porque los rayos no van a pasar porque tiene abundancia. La mamografía nos va a servir más cuando este tejido va disminuyendo, y va disminuyendo a partir de los 45 años. De los 45 años en adelante, las mamas tienen a ser más pequeñas, más delgadas, y nos va a servir más. En una mujer joven, lo que nos va a ayudar es una ecografía. Toda mujer menor de 40 años vamos a pedir una ecografía, y toda mujer mayor de 40 años mamografía. Y después de los 40 se puede pedir ambos, porque con la mamografía hay cosas que se pueden ver y otras no vamos a ver, que con la ecografía podemos ver y viceversa, no se pueden pedir dos cosas. Vamos a pedir antes una ecografía, tal vez si esta paciente tiene su abuelita con cáncer de mama, su mamá de cáncer de mama, su hermana mayor con cáncer de mama, pues de repente esta chica a los 30 no tiene todo, porque por el antecedente de eso. Pero normalmente vamos a pedir una mujer joven. Ahora vamos a entrar un poco más a lo que es la irrigación arterial, el drenaje venoso y el drenaje linfático. La irrigación arterial, si bien la mama es rica y va a tener varias fuentes que se va a obtener a través de la irrigación, pero principalmente vamos a tener estas tres arterias. Primero tenemos la arteria torácica interna, que va a estar, es una rama de la arteria subclavia, y de estas, a sí mismas, va a emitir sus ramas, tanto las perforantes de la en relación a que va a proteger, bueno, irrigar en este caso a lo que es la mama, y también sus ramas mamarias mediales de esta arteria torácica interna. Después tenemos la arteria torácica lateral. Esta va a venir principalmente de la arteria axilar, y bueno, también es conocida como la arteria mamaria externa, ¿no?, y va a irrigar generalmente lo que es esta parte, ¿no?, la parte principal que nosotros conocemos, la cola dispersa, y también va a estar en relación a lo que es la parte superior externo del cuadrante, como mencionó el doctor, que va a ser donde vamos a encontrar mucho patología dentro de ellos, ¿no? Y las propias ramas de arterias de las intercostales posteriores, que estas, si bien en la imagen no se observa, pero estas van a estar mucho más enfocadas a la parte profunda de la mama. En la parte superior, esta va a estar irrigada principalmente por ramas como la toracoacromial, subescapular y la toracodorsal. El drenaje venoso, estos van a seguir, ¿no?, una similitud a la parte arterial, ¿no?, por la vena torácica interna, la vena torácica lateral, que contiene una parte de la axilar, venas intercostales posteriores, pero estas venas superficiales van a formar un plexo, que van a formar el plexo subcutáneo de Keller, y la parte también tenemos la parte profunda del plexo venoso de Watson, si no me equivoco. El drenaje linfático, como mencionó el doctor, es muy importante por la metástasis que puede darse en un inicio en este cáncer de mama, pero si bien estamos hablando de la patología benigna,
recuerdo que es entonces, interesante, es una lesión material, alegremente fibroso, entre las paredes declaradas. Es de mujeres de 40 años y puede ser sintomática o puede haber masa papal o dolor. El tamaño puede variar 3 centímetros, puede ser lateral, y más importante, verse cuál es externo. En cuanto al diagnóstico, en la terapia, hacer medicaciones o una absorción longitudinal al estudio. Y más en la biopsia, como ver inferior epitelial, tanto de los asesinos, tenemos una displasia epitelial y una estética leve. El tratamiento, no tiene tratamiento, continuamos con el tamaño del paciente. Entonces ayuda al crecimiento por dolor, entonces primero que es un margen amplio. En cuanto al adenoma, son nódulos que tienen movilidad clínica, tienen movilidad que es normal. Además, apoyan las técnicas como un nódulo distintivo. Entonces, en el adenoma hay dos tipos, que es articular, que es una masa móvil, bien definida, y el adenoma embarazos o sustancia, y que realmente hacémoslo hormonal. La clínica es una palanca móvil, además a 9 pisos de dolor. Y la ya a aumentar, ese adenoma es el programa. El diagnóstico, con la mamografía, a hacer lesiones a nódulos bien definidos, limitados y no haber complicaciones. Ecografía, a hacer nódulos hipoicoicos, y la biopsia se hace para mejorar el diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la interfase cognitiva. Generalmente tenemos que es una entidad histológica que está caracterizada por una interfase mental, en este caso atípica, y una hiperplasia de movilidad atípica. Generalmente no son lesiones benignas, pero sí van a ser, van a actuar como propulsoras tempranos, como marcadores de un cáncer de mama, tanto en el cuerpo como en la movilidad. Generalmente es una patología que no va a presentar síntomas como tal, pero sí va a tener un diagnóstico va a ser completamente histopatológico, ¿no? En cuanto a la clasificación, como ya lo dije, es una entidad que consta de una hiperplasia ductal atípica y una movilidad atípica, ¿no? Generalmente la hiperplasia ductal atípica se caracteriza por una proliferación epitelial en conductos más que todo mamarios. Va a haber una alteración tanto a la citología y en este caso a la arquitectura de las células, y en este caso tiene una similitud parcial a un carcinoma ductal in situ, ¿no? En cuanto a la hiperplasia de la movilidad, se va a caracterizar por una proliferación de las células pequeñas y en este caso una dispositiva sin lóbulos, ¿no? Generalmente tiene características muy similares a un carcinoma de movilidad in situ, ¿no? Y tiene limitación en cuanto a su extensión. Como ya lo dije, el diagnóstico es más que todo es un estudio histológico, ¿no? Porque es una patología que no presenta mucha sintomatología, no es asintomática. Bueno, en cuanto a la prevalencia, generalmente se caracteriza por ser de hallazgos imagenológicos sospechosos, ¿no? Generalmente, y presenta de 5 a 10%, ¿no? En cuanto al riesgo de malignizar, ¿no? O de un cáncer de mama, tenemos que el ductal generalmente tiene un riesgo relativo
de cáncer de mama, en este caso el primer trabajo. Ya, en cuanto al diagnóstico clínico, generalmente, como ya lo dije, son sintomáticas. Generalmente son tareas incidental, ¿no? Y los síntomas posibles, más que todo, puede ser una mastalgia leve, algún tipo de nódulo o una lesión, en este caso no célula negra, ¿no? Bueno, el examen físico puede ser normal, ¿no? O, como dije, no revelar una masa, ¿no? El diagnóstico definitivo, más que todo, es una genealogía con biopsia histológica, ¿no? Más que todo, la epidemiología inicial, generalmente vamos a tener una mamografía para también buscar clasificaciones, ¿no? Encontramos microclasificaciones, asimetría y distorsión. En cuanto a la ecografía, más que todo van a ser útiles para mamas, en este caso densas, o lesiones, en este caso palpables, y la resonancia en pacientes de alto riesgo, ¿no? Tenemos la biopsia con aguja gruesa, generalmente es una biopsia guiada por imagen, que va a ser confirmatoria, ¿no? Generalmente da el diagnóstico histológico y se caracteriza por diferenciar, ¿no? Una de la otra, ¿no? Y generalmente tenemos que esta biopsia con aguja gruesa es fundamental para decidir el manejo terapéutico. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener la hiperplasia ductal atípica, más que todo va a ser una resección quirúrgica recomendada y que tiene un riesgo de un 20 al 30% de carcinoma público, ¿no? Si los márgenes están libres, más que todo, nosotros debemos realizar una vigilancia, ¿no? En este caso con mamografía, más que todo va a ser anual esta vigilancia y considerar una quimioprevención. En el caso de una hiperplasia lobular, si hay una correlación entre la imagen, biopsia y los márgenes libres, más que todo nosotros tenemos que realizar una vigilancia activa y si hay una discordancia, ¿no? Radiopatológica, generalmente una exégesis quirúrgica, ¿no? Luego también tenemos la terapia de reducción de riesgos. Generalmente esa terapia es importante porque más que todo reduce en un 50%, ¿no? El riesgo de un cáncer mamario futuro y generalmente se realiza en mujeres con alto riesgo, con atiquia y con un riesgo elevado, ¿no? De poder llegar a un cáncer, ¿no? Generalmente aquí lo que utilizamos son moduladores de receptores de estrógenos, generalmente tamoxifeno si son premenopáusicas y raloxifeno si
obstrucción nos va a ocasionar secreciones, también nos va a ocasionar lo que es tejido biliar muerto, y entonces los fluidos van a quedar retenidos debido a esa obstrucción. Y la clínica va a ser masa, dolor y también secreción purulenta, félida, debido a que va a ser un caldo de cultivo para los anaerobios. El tratamiento viene siendo quirúrgico para poder liberar esa obstrucción. Tienen los cambios fibroquísticos o las mastopatías fibroquísticas, más que todo son los que son producidos por los acidos, se van a convertir en quistes y estos se van a convertir en tumores palpables. Y además que va a haber partes fibrosas, ¿no? Y esto suele ser más frecuente en lo que son en mujeres en edad fértil debido a las hormonas. Entonces, por lo tanto, cuando sucede la menopausia, estos suelen desaparecer. Pero tienen un 4% de malignidad, por lo tanto, pueden evolucionar a una hiperplasia típica y generar así una neoplasia maligna, ¿no? Y el tratamiento que usualmente menos se utiliza es el tratamiento de vitamina E cada 6 meses. Pero en estos dos, en cuanto a los papillomas introductales y de y los cambios fibroquísticos, también tienen un riesgo de malignidad y pueden evolucionar a un carcinoma ductal, in situ, que es la más frecuente, del 5 a 12%. Luego hablamos sobre la fisiológica, que también se le conoce como galactorrea, y esto viene siendo la secreción de líquidos en ambos pezones, y está en ausencia de lactancia o antecedentes de lactancia reciente, y eso es debido a un aumento de la producción de la prolactina, que en mujeres no embarazadas con animales de 25 nanogramos, menos de 25 nanogramos por mililitro, y en mujeres embarazadas más de 500. Y acá tenemos las causas de la galactorrea, que tenemos la secreción lógica. Entonces la galactorrea es cuando sale. Bueno, una mujer puede venir porque le duele la mano, una masculina puede venir porque hace un tumor, la salud regulatoria puede ser un quiste, puede ser un adenoma, o a veces viene porque hay alguna secreción por el galactorrea, puede ser sangre, puede ser un papiloma. El papiloma da una secreción consanguínea. Y es necesario
viene siendo unilateral y que sí se encuentra asociada a una masa o sangrado y es espontáneo. Y el color viene siendo sanguinolento, desde ceroso, rosado, marrón, negro e incluso transparente. Ya luego de saber esto, las características y todo eso, lo podemos realizar los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, puede ser un examen microscópico de la secreción, que suele ser un estudio citológico, en donde se obtiene una muestra de la secreción y se inserta en una laminilla de vidrio con una bota de fluido que se fija inmediatamente con un alcohol al 95%. Y esto muestra muy de líquido de lo que son zonas celulares en un 25% de casos. Por lo tanto, esto no puede describir un cáncer, pero sí puede confirmarlo. Luego también tenemos lo que es la mastografía diagnóstica, que también se conoce como la mamografía, que se utiliza el mamógrafo, que es uno de los es algo radiológico y se hace en ambas manos, ¿no? Más que todo esto para poder observar si o descartar lo que es un carcinoma de principio. También tenemos lo que es la mamografía mamaria, que también es conocida como la galactografía, en donde se inyecta un tipo de contraste y después se realiza la mastografía y podemos ver el imagen de una dilatación de lo que son los ductos, ¿no? Que probablemente podría ser una infección. Y luego tenemos la spectroscopía, que básicamente, como su nombre indica, se mete por la parte mamaria, se irradia el conducto mamario con un endoscopio de 0.6 a 1.2 milímetros de diámetro para poder ver todos los conductos, ¿no? Y así ver la patología encima. Y otros exámenes para descartar las otras patologías, como pueden ser la prolactina, la función renal y la tiroidea, ¿no? Y también las ecografías y resonancias magnéticas. El tratamiento final es la microbiología, que viene siendo la ablación del conducto subalveolar afectado y sirve como diagnóstico y tratamiento definitivo. Y también se suele equipar el conducto subalveolar en caso de secreción molesta proveniente de varios conductos que no se correlacionan con un programa. Y este viene siendo un programa para el manejo. Si es que encontramos secreción en el persona, por ejemplo, diarrea, hay que ver si es solamente al exprimir o es espontáneo, ¿no? Como hemos dicho, espontáneo, siempre debemos descartar algo patológico, ¿no? Pero hay que ver si es de un solo conducto o conductos múltiples. En el caso de que sea un conducto de un solo conducto,